Bienvenidos a Cana Familia. Mi nombre es Nadia Robinsky y junto a Cana Familia y TrueLive hemos diseñado estos programas para informarles a ustedes sobre el cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque la información es muy importante. Así que pueden entrar a canafamilia.com, donde van a tener mucha información. Hoy el cannabis es todo un acontecimiento, sin embargo, esta planta ha existido por miles de años. Además, nosotros los latinos siempre hemos usado las plantas para curarnos de algún síntoma, es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, si estábamos ansiosos nos daban un tilo para calmarnos, ¿verdad? Sí. Seguro que a usted también. Hoy el tema de nuestro programa es Nacido en la Tierra. Hablaremos con reconocidos doctores sobre los beneficios curativos del cannabis. Conoceremos las conmovedoras historias de personas que se han aliviado gracias al cannabis medicinal y aprenderemos a cocinar con cannabis. Y hoy nos acompañan el doctor Fernando Fandiño Sende, cardiólogo con 32 años de experiencia. El chef puertorriqueño George El Pizarro. Y Yasmín Egosi, que es profesora certificada y licenciada en salud mental. Pero algunos de ustedes también son parte de nuestros invitados. Maniel Garresta salió a la calle a ver qué saben, qué piensan del CBD y del THC. Gracias, Nadia. Hola, soy Manny. El CBD y el THC son términos que se oyen mucho. ¿Pero qué son? Vamos a averiguar. Perro, raspado en la materia. No. El TH pudiera ser Tomás Hernández. Sí, el CBD no tiene los mismos componentes que el THC. El THC te pone high y el CBD no te pone high. Si mal no recuerdo, una causaba el problema, tú sabes, de getting a high y el otro no. El THC es el que vuela por el cielo, ¿Y el CBD? el que está por la tierra. Exactamente no sé, pero sé que hay una diferencia ahí. Los cannabinoides más populares dentro del cannabis son el THC y el CBD. El THC tiene efecto psicoactivo y el CBD no. Preguntas difíciles y respuestas insólitas. Muy bien, Manny. Bueno, ahora llegó el momento de nuestro primer invitado, Fernando Fandiño Sende, cardiólogo con 32 años de experiencia y uno de los pioneros del tratamiento con cannabis medicinal. Doctor Sende, un gusto. Mucho gusto. Cardiólogo que empezó a trabajar con el cannabis, ¿en qué momento? ¿Por qué? Cuéntanos. Fue en el año 2014 Ajá. cuando se iba a aprobar, y desgraciadamente no se aprobó de aquella, el uso de cannabis medicinal en el estado de la Florida, y una compañía californiana me preguntó si podía dar lecciones o clases sobre el uso medicinal del cannabis. Tú ya sabías del cannabis, lo entendías. Sabía del cannabis, pero no sabía hasta el punto que ahora sé. Realmente la mayor parte de los médicos no son conscientes de los beneficios del cannabis. ¿Y qué te convenció de utilizar esta planta para beneficio de la salud? En primer lugar, la investigación, que es extensiva sobre el uso del cannabis en diferentes enfermedades. Y cuando empecé a tratar a los pacientes, mi primer paciente era un individuo que sufría de estrés postraumático. Era un hombre que estaba confinado en casa, no salía, brusco, no tenía relación ninguna con vecinos. Lo empecé a tratar con cannabis y a los 7 meses, cuando apareció otra vez, era como si hubiesen cambiado el paciente. Increíble. Era capaz de caminar, empezaba a hacer chistes, sonriente, la cara era completamente diferente a la de 7 meses atrás. Y así muchos casos más. Y hay una calificación que es importante que la aclaremos al público porque es confusa. No es que sea confusa, no hay información. La diferencia entre el CBD y el THC, el THC. CBD es antiinflamatorio. Antiinflamatorio. Actúa a nivel periférico, del sistema periférico, mientras que THC es más que nada analgésico y actúa a nivel central. Lo que te produce el que estés alto, subido, el high del cannabis, es el THC. El THC. Correcto. Ok. Tú en tu trabajo como doctor trabajas con el que no tiene el efecto... ¿Psicoactivo? Sí, psicoactivo. Muy gracias, doctor. Alucinógeno, por decirlo, si se puede decir esa palabra. Correcto. Ese no es. No, trabajo con ambos. Ah, ¿trabaja con ambos? Correcto, porque como médico registrado en la Florida para el uso o para la recomendación, y es importante decir recomendación, no receta, porque está prohibido recetar
simplemente recomendamos, pero la recomendación es lo que más se parece a una receta. ¿Hay efectos secundarios? Correcto, como cualquier otra medicina. THC es psicoactivo, por lo tanto, pacientes que toman THC pueden estar subidos, pueden estar altos. Es también lo que te produce los manches, el hecho de que tengas un aumento en el apetito, que es beneficioso, por ejemplo, en los pacientes con cáncer. Te puede producir alucinaciones visuales que generalmente duran 1 o 2 horas nada más. Lo que es importante saber es que nadie se ha muerto de sobredosis de cannabis. Es imposible morirse con una sobredosis de cannabis. ¿Por qué? Porque no hay receptores del cannabis en el tallo cerebral, que es el que controla el centro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando un individuo toma demasiados narcóticos, se paraliza el centro cardiorrespiratorio debido a la interacción con los receptores de la médula ósea, y eso nunca va a suceder con el cannabis porque no hay receptores para el cannabis en esa parte del cerebro. No se puede morir, pero hay que tener un balance entre los dos. ¿Se pueden consumir los dos? Por supuesto, es como cualquier otra cosa en el mundo, no solamente en medicina, pero en el mundo. Demasiado vino no es bueno. Una copa de vino tinto probablemente es bueno para el HDL, para subir el HDL. Lo mismo con el cannabis. Tomar demasiado cannabis puede tener un efecto psicoactivo que no es deseable. Pero una vez más, el CBD puede actuar entonces en ese sentido como un antídoto contra la psicoactividad del THC. ¿Y qué hay de cierto en esto de que abre la puerta al consumo de otras drogas fuertes? ¿Es verdadero? Mentira. Mentira. Mentira, una Bien. sola palabra, mentira. Mentira. El cannabis no es una puerta de entrada para drogas más fuertes, sino que es una puerta de salida. El paciente que está usando narcóticos para el dolor, una vez que usa el cannabis, deja de usar narcóticos o se reduce el uso gradualmente. Hay distintos tipos de CBD. ¿Cuáles son las diferencias? A mí me gusta decir que cuando uno compra vino, lo mejor es ir a un sitio que tiene 2000 variedades de vino. Lo peor que puedes hacer cuando compras vino es ir a una gasolinera. ¿Por qué? Porque ahí tiene 3 o 4 variedades nada más. Lo mismo con el CBD. El CBD tienes que saber si es lo que se llama Isolated CBD, que es el CBD aislado, o si es Broad Spectrum CBD o si es Full Spectrum CBD. ¿Y cuál es la diferencia entre los tres? El Isolated, el aislado, nada más que es CBD, mientras que el Full Spectrum y el Broad Spectrum, además de CBD, tienen terpenos, que también son importantes. Y la diferencia entre Full y Broad es que Full tiene un porcentaje mínimo de THC, mientras que el Broad no tiene ninguno. La mejor forma de comprar CBD es cuando el CBD ha sido extraído con dióxido de carbono, con CO2. ¿Okay? La peor forma de comprar CBD es cuando el CBD ha sido extraído con presión, cold pressure, con presión fría. Desgraciadamente, la máquina que extrae CBD con CO2 es cara, vale como $200.000. Por lo tanto, cuando uno compra CBD y dice no me ha hecho nada, lo más probable es que ha estado usando CBD extraído con presión. ¿Y cómo interactúa el CBD con otras medicinas? ¿Se puede? No solamente el CBD, pero el THC también. Los cannabis actúan a través de un sistema enzimático que se llama el sistema CYP450. Y ese sistema enzimático metaboliza el 85% de las medicinas que usamos a nivel médico. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que vienen a los 7 meses y me dicen, doctor, ya no tomo o he dejado de tomar o estoy tomando cantidades mínimas de antihipertensivos. El CBD o el THC es fantástico, es antihipertensivo. No. Lo que pasa es que utiliza el mismo sistema enzimático que las medicinas antihipertensivas. Por lo tanto, la medicina antihipertensiva ahora va a estar más tiempo en tu cuerpo, por lo tanto va a controlar tu presión mucho mejor. Qué bueno la oportunidad que tenemos de entender y conocer y saber del tema del cannabis. Doctor, un placer, como siempre. Mucho gusto. Por cierto, ¿sabes que el cannabis puede ayudar a ponerte en forma? Cuando empezamos a hacer ejercicio tenemos que lidiar con la inflamación de los músculos, tendones y articulaciones, lo que causa una sensación de dolor. Las propiedades antiinflamatorias del cannabis pueden ayudar a reducir la inflamación. Por eso se usa comúnmente para aliviar el dolor crónico y agudo, además de los espasmos musculares. Para más información, visite www.canafamilia.com.
Y ahora viene mi segmento favorito, que es la cocina, y de la comida se encargará hoy el chef Jor-El Pizarro. Jor-El, desde pequeñito, fue medicado con Zoloft. Una noche se despertó en medio de la calle frente a un camión y por poco pierde la vida. Otra noche lo encontraron encima de un edificio con los pies colgados. Los medicamentos recetados estaban acabando con su mente. Cuando lo llevaron al médico, se puso tan nervioso que vomitó azul, el color de la medicina que tomaba. Hoy nos viene a cocinar canoas medicinales. Muchísimas gracias, Nadia. Así mismito estuve sufriendo con la medicina convencional 24 horas al día hasta que pude encontrar un remedio más natural, el cual fue el cannabis, y hasta el sol de hoy ha sido la salvación que me ha mantenido aquí, contento y cocinando. Gracias por tenerme aquí cocinando con cannabis y True Leaf. Y ahora le vamos a enseñar la receta de canoas con aceite de cannabis. Para esta receta tenemos 4 libras de carne molida. Tenemos cebolla picada gruesa, tenemos pimiento morrón o rojo, el pimiento verde picado también igual, tenemos pasta de tomate, salsa de tomate, una cucharada y una lata, tenemos un diente y medio de ajo y tenemos adobo con el sazón y chayote. Entonces tenemos el sofrito con culantro y tenemos el True Clear Sativa de True Leaf. Para la parte de la canoa tenemos queso mozzarella rallado, queso fresco en cubo y aceite de cocinar o aceite vegetal. Empezamos con el sofrito. Vamos con la pasta de tomate. Vamos a poner una cucharada. Una taza de 8 onzas de salsa de tomate. Para aquellos que no saben lo que es una canoa, es el plátano verde, que usualmente lo conocen como para tostones o mofongo o mangú, que yo, República Dominicana, hello, pero es maduro, es amarillo, así. ¿Okay? So, es más dulce, no es tan salado y se puede utilizar hasta en postre. Ahí mismo se le va echando el ajo. Se va echando la cebolla, mezclas la salsa con los tomates y todo entre la carne. Entonces una vez que ya tengas la carne así mezclada, la dejas cocinando un rato y empezamos con las canoas a fuego mediano, así. Y suavecito en el aceite. Es importante que se cocinen de adentro hacia afuera. Vamos a esperar a que esto esté completamente hecho. Y en el reposo, cuando esté más o menos una temperatura de 120, 140 grados, entonces se incorpora el True Clear, que es lo que tenemos aquí. Hoy vamos a cocinar con él. Para la preparación de esta receta, da para 3 a 6 personas. Necesitarías 4 libras de carne molida, 3 dientes de ajo, una cebolla, 3 sobres de sazón con achote, una lata de salsa de tomate, una cucharada de pasta de tomate, 3 maduros, media taza de sofrito, pimiento rojo y verde y queso mozzarella rallado con queso fresco. Ahora vamos a pasar a la parte de incorporación del concentrado de cannabis. Si está utilizando este tipo de concentrados y se le hace muy difícil el administrarlo, puede ponerlo en agua tibia 10-15 segundos. Entonces vamos a destaparlo y pasar a administrar el aceite de cannabis sativa. Y a fuego lento vamos a homogeneizar toda la mezcla. Y claro está, la cantidad a usar depende de lo que su doctor les recomiende. Y ya cuando tiene sus primeras burbujitas más o menos en el caldo de la carne,
es indicativo de que ya debería de apagarlo y empezar a platear. So, vamos para los maduros. La cuchara de servicio vamos a rellenar lo que va a ser su canoa. Ok. Entonces, pasamos a la parte de los quesos. Vamos a usar el queso mozzarella rallado por encimita. Oh, vestiditas. Y para terminar, yo le echo un poquito de queso fresco para variar. Yo se los borono así, bonito, que parece nieve tropical. Okay. Y esto se puede poner en arroz, se puede acompañar con arroz, se puede acompañar con una ensalada, se puede comer solo, se puede poner otra más. Y si usted es de compartir, pues puede partirla y compartir con el vecino, compartir con aquel paciente que tenga su tarjeta. Y ahí tenemos lo que son canoas con aceite de cannabis. ¿Okay? Ustedes van a ver ahora cómo va a ver esto ahora. Bueno, y aquí están deliciosas y medicinales nuestras canoas con aceite de cannabis. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias a Cocinando con Cannabis y True Leaf. Que pasen una buena tarde y espero que sea un deleite para su salud. Muy bien, ese platito se ve estupendo. A ver, doctor, ¿qué piensa de la historia de Llorel? Pues es una historia como muchas otras. La razón por la que el cannabis es legal en la Florida es precisamente por una niña que tenía ataques epilépticos y que fue capaz de curarse o por lo menos disminuir los ataques con el uso del cannabis. Bueno, ahí están los ejemplos, ¿no?, de por qué es tan importante abrir la mente y entender que hay otras posibilidades. En el estado de la Florida se necesitan varias condiciones para calificar y obtener su tarjeta medicinal, ¿verdad? Una de ellas es la artritis, pero solo con la recomendación de un doctor. ¿Por qué, a ver, doctor Center, por qué la artritis te hace calificar para esa licencia? Porque la artritis es un dolor crónico y pacientes que sufren de dolor crónico utilizan la misma vía patofisiológica que los pacientes que sufren de PTSD. Por lo tanto, alguien que tiene dolores crónicos como dolores de artritis, en realidad pudiera calificarse, no necesariamente, pero pudiera calificarse como PTSD, y eso es una condición que permite el uso de cannabis. Doctor, estamos llegando al final y hay algo que me encanta que dijiste que querías mencionar, de que hay, ¿qué es el cannabis? El cannabis es una farmacia en una planta y el cannabis es una medicina para más de 100 diferentes tipos de enfermedades. Gracias, doctor. Siendo un privilegio haberlo tenido en el programa. El gusto es todo mío. El CBD es tal vez el más conocido de los productos de la planta del cannabis. La diferencia nos las va a dar ahora y nos va a explicar Klaus, que nos acompaña. Hola, Klaus, y es educador de True Leaf. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos vienes a presentar hoy de True Leaf? Claro, entonces aquí tenemos nuestra tintura, que es básicamente un aceite de CBD. En esta botella vas a encontrar 500 miligramos de aceite y va a venir con un medidor, con un gotero. Para que los pacientes entiendan, es muy fácil usarlo. Cada gota va a ser 1 miligramo de CBD. Entonces, sus doctores les va a explicar cuál sería la dosis más indicada para que ellos lo utilicen. Entonces, con cada gota van a saber que si su doctor les dice toma 20 miligramos, van a necesitar 20 gotas. Gracias, Klaus. Y para más información sobre este y otros productos, visítenos en www.canafamilia.com. Y ahora vamos a conocer el testimonio de una paciente de cannabis. Ella es Valerie Montañez. Mi historia comenzó a los 17 años cuando empecé a usar el cannabis regularmente para tratarme los síntomas de ansiedad y depresión. Al tiempo mi familia estaba pasando por muchas dificultades y el apoyo emocional que necesitaba no
no estaba disponible. Entonces yo encontré mucho alivio en esta planta medicinal que para mí ha servido como un hogar. Cuando yo consumo el cannabis, me trae un alivio que para mí no he encontrado en ninguna otra medicina. Cuando yo empecé a usar los medicamentos fármacos, encontré que los síntomas secundarios o los efectos secundarios terminaban siendo peor que la misma condición. A mi mamá no le agradó para nada que estuviese consumiendo una planta, porque para ella y para mi abuela la marihuana o el cannabis quema la neurona. Eso es lo que siempre me decían. Para ella fue lo peor, pero yo seguí usándola porque para mí las migrañas me han debilitado tanto que yo no encontraba ninguna otra alternativa. Yo he sido diagnosticada con depresión, ansiedad. Más recientemente me han diagnosticado con el PTSD y bipolar disorder, bipolaridad y estrés postraumático. Para mí el cannabis no solamente me ha brindado alivio, pero sino me ha brindado una comunidad entera. A través del cannabis yo he encontrado una pasión para ayudar a los demás. Entonces yo lo que le quiero decir a la audiencia es que pónganse a estudiar y pónganse a buscar la verdad sobre el cannabis y su pasado, y con eso podemos empezar a crear un nuevo futuro donde la gente tenga acceso al sanamiento que necesita tan desesperadamente. Muchísimas gracias, Valerie, por compartir tu historia con nosotros. Y es hora de conocer a Yasmín Egosi, profesora certificada y licenciada en salud mental, con una maestría en patología del habla y el lenguaje. También practica la sanación enfocada en el alma. ¿Sí? ¿Oyeron bien? El alma. Un gusto tenerla con nosotros, encantada. Muchísimas gracias. Muchas cosas por aprender, ¿no? Para los que no sepan, los que no sabemos, ¿nos puedes explicar qué es una patología del habla? Sí, yo soy terapista de habla y lenguaje, trabajo con niños con necesidades especiales que tienen dificultades en comunicación. Y a ver, ¿qué tiene que ver esto con el cannabis medicinal? ¿Qué fue lo que te hizo trabajar con el cannabis? Bueno, buena pregunta. Los niños con necesidades especiales o las personas, hemos encontrado que el CBD y el marihuana medicinal ha ayudado muchísimo a esa gente a cambiar y a avanzar en sus vidas. Previene cosas como epilepsia, con niños con autismo, los está ayudando a controlar su agresividad, les está ayudando a hablar mejor. Estamos viendo muchos cambios con comportamiento. ¿Y cómo ayuda con el habla? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Se facilita el habla? ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas para él? Se está facilitando el habla, como que se está controlando los comportamientos que son típicos de los niños con autismo, donde se están o dañando o agresividad o comportamiento, y con el CBD y el marihuana medicinal están cambiándoles esos aspectos. Y estamos viendo que los niños están empezando a hablar, que es algo increíble y muy rápido. ¿Cuál es la patología que más te ha llamado la atención de un niño que crees que el cannabis beneficia en la mayoría de los casos? ¿Tú trabajas con CBD? Yo trabajo con CBD y también con marihuana medicinal. ¿Cuál es esa patología que tú ves, que has experimentado y ves los cambios increíbles y es lo que te hace estar aquí ahora con nosotros contándonos esta historia? He visto cambios en niños con autismo, cosas increíbles. Que por ejemplo no podían hablar o se sentían incómodos al hablar. ¿Qué pasaba? Tenían atraso del habla y también mucho comportamiento agresivo.
y también mucha gritería y muchos de esos comportamientos que se ven que son típicos de los niños con autismo. En 4 o 5 días, con muy poco aplicación del producto, hemos visto muchos cambios. En esa aplicación del producto, ¿cuál fue fue inmediato o fue un proceso? El consumir cannabis. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Empezamos siempre con un poquitico, porque como son niños y cada persona es diferente y es una cosa súper delicado. A mí me gusta empezar suave y con poco y de ahí aumentar, pero yo he visto que con muy poco hemos visto muchos cambios en los niños. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo llegaste a entender o a utilizar el cannabis como medicina natural? Yo lo usaba hace muchos años atrás y entonces lo dejé y empecé a investigarlo de nuevo cuando el estado de la Florida empezó a empujar el movimiento de la marihuana medicinal y me abrió los ojos porque yo me crié con el pensamiento que la marihuana era una droga y era muy malo, y cuando empecé a conocer el movimiento que estamos haciendo en la Florida, empecé a investigar. Y para mi propósito personal, porque yo tenía tengo mucha historia médica, con dolores y que sobreviví una etapa de cáncer, y también eso me empujó a buscar estos remedios personales, naturales, para mi movimiento personal, en mi vida y en mi cuerpo. Jasmine, ¿cuál es la diferencia entre el CBD que se vende en los dispensarios y el que se vende en las tiendas? El cáñamo que se encuentra en las tiendas comunes tiene un porcentaje de THC que es el 0.3%, que es legal. En los dispensarios está hecho de la marihuana medicinal y tiene por lo mínimo 1% o más de CBD, eso tiene otra activación. Ok, esa activación que te ha hecho también, porque lo has aplicado a tu vida, a tu alma, como hablas tú, sí, a todas tus 24 horas. Un gusto, Jasmine, de conocerte. Muchísimas gracias, Nadia, igualmente. Un gusto tener personas como ella que nos informan, nos transmite esta energía, y a todos nuestros invitados y a las personas que compartieron sus historias muy personales también, muchas gracias. Recuerden ir a canafamilia.com para obtener más información sobre médicos y sobre todo lo que han visto en nuestro Cana Familia. Estamos aquí para ayudarlos. Nos vemos en el próximo programa.